Listo, muy buenas tardes. Pues hemos dado inicio a la grabación de la clase del día de hoy. Agradecerle a todos ustedes siempre por su participación y puntualidad. Hoy vamos a retomar el tema de las macros. Voy a hacer claridad en dos cosas. La primera, eh, para lo que es la actividad que estaba como correspondiente al día lunes, la acabé de cargar, que era lo que les había comentado, que era que hiciéramos las funciones B de promedio, B de promedio y B de contar. Conjunto. Sí, De promedio. lo que pasa es que como habíamos visto las funciones puntos y punto conjunto como sobre la clase 17, luego vimos tablas dinámicas para enmarcar ese concepto de campo o columna que hablan las funciones de bases de datos. Por eso la tomamos después. Y pues la actividad es básicamente la misma. Creo que son talleres 21 y 22, son la misma que el taller 17, con la diferencia en que primero se va a hacer con B de suma y la otra se van a hacer con B de contar y B de promedio. Para la actividad que estaba programada para el día de ayer que no la he colgado, voy a crear un formulario de Google con dos preguntas, nada más, sobre los conceptos como tal de macros, y la actividad del día de hoy si va a ser el hacer una pequeña macro. Entonces, eso dando claridad por ahí, vamos a irnos a nuestro archivo que es el de la clase del día de hoy, la clase número 24. Y listo. Entonces tenemos por acá este archivo de la clase para la clase del día de hoy, para la clase 24. Lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo como un archivo para macros, porque vamos a utilizar macros. Aquí nos está diciendo que es, pues para hacer una claridad, porque pues eso no he hecho la claridad sobre esto. ¿Se escucha entrecortado? Camilo, ¿me escucha? Brian, una preguntita, es que no veo el día 24, veo el archivo y el día 23. ¿No les aparece ninguno? Sí, A mí está sí en el correo me, electrónico. a mí sí me registró 24. A mí también. Espérate, Eso es culpa del Mac. espérate. Sí. Ya. Los que Listo, son, vale, los gracias. que son Team Windows, tal cosa, en Mac, eso es culpa de Mac. Eso es culpa de iOS, esa es la respuesta siempre para eso. Entonces, volviendo por acá. Bueno, haciendo una claridad, resulta que si bien aquí el archivo dice .xlsm, lo que pasa es que yo les subo a ustedes un archivo de macros. Cuando ustedes entran a la hoja de cálculo, pues respectiva, en donde está el material que pues siempre se publica, y lo descargamos, resulta que para hoja de cálculo no hay como tal archivos, o bueno, no hay una hoja como tal para macros. Siempre cuando uno le va a dar descargar, de hecho las opciones son descargar un punto .xlsx, un punto .ods, nunca he trabajado con Open Document, un punto PDF, un punto HTML, pero no sé si sirve con Excel para que lo abra en HTML, y bueno, estas opciones, CSV y TSV, que estos son archivos que pueden leer o que se convierten en archivos base de bases de datos, que puede leer el mismo Excel o que pueden leer otros lenguajes que utilizan como tal programación, pero orientada a las bases de datos. Como las macros, como no hay un archivo de macros como tal aquí digamos, en Google en línea, sí hay unas extensiones que me permiten grabar pues unas macros. ¿Y en dónde va a ir el código? Va a ir acá donde dice AppScript.
De hecho, cuando uno crea la macro y la guarda, lo que ocurre es que el editor de código el editor de código que nosotros manejamos, es esa, ya. El editor de código que nosotros manejamos a través de Excel, su análogo es una interfaz diferente a lo que hay dentro de una hoja de cálculo. Es decir, esta que se llama Apps Script es donde se van a ejecutar los códigos del lenguaje VBA. O sea, aquí yo puedo ejecutar código basado en el lenguaje de Visual Basic for Application, pero no dentro del Excel, sino que hay un intérprete que se llama Apps Script, eso se le llama intérprete, en donde yo puedo colocar pues código. Quizás el término o esa serie de términos en programación pues son al principio un poco complejos. Digamos que a mi parte a mí también a veces me costaba entender que era un intérprete, pero a medida que uno va entrando en esto va entendiendo pues unas cosas. Lo que quiero decirles es que básicamente acá yo no puedo tener un archivo de macros, sino que tengo que servir de una aplicación externa para hacer la programación de las macros en línea. Yo en lo personal siempre he creado las macros acá y no sé cómo sea el intérprete o el código que se ejecuta acá. Hasta donde estuve revisando un poco, casi todo es lo mismo, salvo que si por acá uno habla de hojas de trabajo, como worksheet, cuando hablábamos ahí en la macro que utilizábamos, la de tabla dinámica, aquí le ponen otro nombre, que no es worksheet, sino spreadsheet, y eso puede pues cambiarla, hace la misma tarea, pero la forma, la estructura pues es diferente y no va a salir lo mismo si copio y pego acá. Pero entonces volviéndonos acá a mi archivo de macro, pues yo descargo es un .xlsx, o sea, descargo un archivo de Excel normal. Y al descargar un archivo de Excel normal, habiendo subido un archivo de macros, pues este .xlsm, más que ser el tipo de archivo, se vuelve una parte del nombre, o sea, se vuelve parte del nombre del libro. Por tal razón, pues en estos que hemos trabajado de macros, lo que tenemos que hacer es irnos a archivo, darle un guardado como, elegir la ruta en donde lo vamos a guardar y le vamos a decir que vamos a guardar un archivo o un libro de Excel habilitado para macros y le vamos a dar guardar. De hecho, en estos momentos quita la extensión .xlsm para que no quede .xlsm. Él la quita y pues ya pues se interpreta que es un archivo un archivo que es en la cual vamos a utilizar macros. Eso siempre para cuando vamos a ejecutar macros. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un formulario. Yo les decía el día de ayer que si alguien había visto o conocía a alguna persona que haya realizado un sistema de ventas dentro de Excel. Resulta que eso es posible, puedo decir que no es complicado ni tampoco sencillo, es de tiempo. Tal y como ocurría con las funciones lógicas, yo en su momento les decía, estos temas de los códigos muchas veces es de tiempo interpretar, porque realmente lo que creamos dentro de los códigos muchas veces es algoritmos. Y esos algoritmos pues tenemos que pensarlos para que se ejecuten en el menor tiempo posible o hacer la menor secuencia de pasos posible. Aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente tenemos unos datos de curso que son sede de curso, horas, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, que fácilmente puede ser la interfaz o la parte de facturación de cualquier sistema de ventas, en donde yo siempre voy a facturar, por ejemplo, una referencia de producto, cómo es la descripción de ese producto, su garantía y los datos del cliente.
Y yo siempre que genero una factura, pues yo lo que quiero es darle clic, que se me abra para que me imprima la factura, me la imprima y me quede a mí almacenado el registro de la información para en caso de que el cliente se le llegue a extraviar la factura o también pues por obligación al ser estos comerciantes debemos llevar un control sobre la facturación, ya que en cualquier momento cualquier entidad nos lo puede solicitar, cualquier entidad pues que ejerza control sobre los comerciantes. Pues aquí vamos a tratar de hacer algo muy parecido a eso, que es tomar los datos y guardarlos acá en la base de datos general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es insertar. Se pueden hacer una inserción de por aquí en programador, en insertar tenemos varias herramientas, varias, digámoslo así, gráficos o imágenes prediseñadas, por si de pronto recordamos ese concepto, que antes cuando el internet no era tan poderoso como lo es hoy, pues ya nos traían las paqueterías de Office unas imágenes prediseñadas para no tener que ir a internet, copiar y pegar la imagen. Entonces estos controles de formulario y controles ActiveX, cada uno hace algo en particular. Pero por ahora, bueno, realmente acá lo que vamos a hacer es una inserción a través de ilustraciones, una inserción a través de una imagen o de una forma pues cualquiera. Yo voy a insertar ilustraciones, formas, voy a tomar una imagen cualquiera, por lo regular los sistemas normalmente crean es como una cajita parecida a esta y esto pues entre comillas se le llama botón. Esto es un botón en teoría en el cual yo simplemente quiero darle clic y que vaya a la base de datos y me guarde la información. ¿Cómo se hace eso? Entonces, básicamente sería lo siguiente. Creen primero la figura que ustedes quieran colocar ahí. Yo coloqué un rectángulo con unos bordes como suavizados para que no quede como cuadriculado el tema. Sobre esta imagen le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar editar texto para colocarle un nombre. Entonces digamos que el nombre va a ser de guardar. Vamos a inicio y por acá bueno, estos son temas más de personalización. Yo lo voy a centrar, le voy a colocar negrita y le coloco, bueno, ya está en blanco. Y le coloco Arial. Yo en lo personal a mí la Calibri como que no me gusta, pero a veces pues la dejo por tema de tiempo. Entonces dejo guardar, en donde yo sé que al darle clic acá voy a guardar la información que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar la macro. Con el tema de la grabadora de macros, les recuerdo que es conocer la secuencia o los pasos que uno va a ejecutar para que la grabadora de macro lo almacene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte de programador. Juan Carlos ya debe tener activado programador, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces nos vamos a ir a la parte de programador y en programador vamos a hacer que, perdón, vamos a generar la grabación de la macro, donde dice grabar macro. En donde dice grabar macro le vamos a dar el nombre a esa macro. Por practicidad pues pongámosle guardar, que va a ser el mismo nombre de pues esta imagen acá que le hemos llamado botón. Vamos a ponerle guardar. Antes de continuar, o bueno, vamos a darle a aceptar. Aquí ya empieza a hacer la grabación de la macro. Entonces aquí vamos a hacer los pasos pues de manera lenta para que todos vayamos en el mismo ritmo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la hoja que se llama BD general. Ese paso, por ejemplo, ya lo grabó. Y vamos a decirle que
nos inserte por acá una fila. Es clic derecho, insertar, y eso me genera la inserción de una fila. Ahora, como yo hice la inserción de una fila, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esto que está acá para que le quite ese sombreado que quedó de azul, que se lo está tomando de la parte de arriba. Vamos a irnos al menú de inicio y aquí en el color de relleno le vamos a poner sin relleno. ¿Para qué? Para que quite precisamente eso blanco que está ahí. Le vamos a decir ahí que cree unos bordes. Entonces acá me ha creado los bordes de mi base de datos en donde va a quedar almacenada la información. Ahora me voy a devolver a donde está el formulario. En donde está el formulario, pues yo le voy a hacer una inserción de los datos a través de lo que escriba en los cuadros de sede, curso, horas, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una selección múltiple, en donde voy a tomar primero el valor de la sede, le decimos control inmediatamente, clic en curso, luego clic en horas, luego clic en nombre, luego clic en apellido, luego clic en dirección, luego clic en teléfono y luego clic en correo. Una vez tengamos eso, vamos a darle control C o le podemos dar clic derecho sobre alguna parte de adentro, o sea, cuando digo de adentro es donde esté sombreado, para evitar no hacerlo afuera y que se pierda la selección de los elementos que van a almacenar la base, bueno, que van a alimentar la base de datos. Entonces le vamos a dar, puede ser control C, yo le he dado control C, ustedes le pueden dar clic derecho, copiar. Una vez hayamos hecho esto, nos vamos a ir a BD general y en BD general vamos a, sobre esta selección que me quedó, que no la borré, le voy a dar un clic derecho. En ese clic derecho me van a aparecer unas opciones de pegado. Nosotros hemos visto la de pegado como valores, pero aquí vamos a hacer un pegado transpuesto. Es como la función transponer cuando la veíamos, que nos cambiaba filas por columnas. ¿En dónde van a encontrar ese pegado de transponer? El icono que tiene la tabla, van a encontrar una flecha hacia abajo y una hacia la derecha, y van a encontrar que ahí sobre el icono va a decir transponer. Y le voy a dar clic. En estos momentos me ha hecho el pegado transpuesto. Para que no me vaya a quedar esto pues así resaltado, le voy a dar un clic afuera para que pierda como ese resaltado, o sea, para que se vaya ese resaltado y no queden los datos así resaltados. Y luego nos vamos a devolver al formulario. Dentro del formulario, para quitar estas selecciones que acabamos de hacer, o sea, para que no quede la acción así como sombreada, vamos a darle a la tecla Escape.
dándole a la tecla Escape, pues se pierde esa vista de que había una selección que estaba siendo copiada. Y para que tampoco en el formulario me quede a mí eh, que esto esté resaltado, le doy un clic afuera de él y me va a quedar sin resaltar. Ahora ya tengo toda la instrucción de la macro. Me voy a ir a programador y le digo deténgame la grabación. Pregunto, ¿todos siguieron la rúbrica hasta acá? Sí, señor. Sí. Sí, yo. Listo. Entonces, verifiquemos que esa macro haya quedado. Esa macro aparece acá donde dice macros en el menú de programador. Y ahí me dice, mire, esa macro se llama guardar. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar el código por dentro. Le voy a decir modificar y vamos a ver el código. Miren que todas esas instrucciones que le dimos están guardadas en este código que está acá. La parte de inicio, la parte de las actividades o el procedimiento y la parte de finalización. Ahora, cerramos esto de acá y lo que vamos a hacer es que al darle clic acá, perdón, me guarde la información acá. Entonces, como esto que está acá en B de general lo creamos nosotros, vamos a borrar esa tablita que se generó ahí, porque ya como yo le di la instrucción para que cree una inserción y para que le coloque los bordes, bueno, etc., pues ya no es necesario. Entonces, ¿cómo asigno? Bueno, ¿cómo hago eso? Sobre la imagen yo le puedo dar clic derecho y debe aparecer dentro de las opciones un apartado que diga asignar macro. Yo le doy clic a asignar macro y acá me va a aparecer las macros que yo tengo. En este caso voy a seleccionar la de guardar. Lo hacía por el nombre pues para eso, asignar la de guardar. Y le digo aceptar. Inmediatamente notemos cómo el cursor cambia de apariencia como si yo fuera a hacer una selección, como si yo fuera a ejecutar algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar lo que hice de la siguiente manera. Vamos a colocarle un dato de sede. Yo le voy a decir, por ejemplo, Venecia. Curso puede ser Excel. 40 horas. Datos del estudiante. Digamos que acá Brian, Perdomo, dirección, teléfono, y correo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo los datos de acá y le voy a decir guardar. Una vez le diga guardar, a pesar de que, bueno, acá porque mi computador está un poquito lento, se alcanzó a ver como los cambios que hizo. Pero nosotros, digamos, podríamos decir, no hizo nada, pero si nos vamos de ICB de general, aquí va a aparecer la información que acabé de almacenar. Esa información que acabé de almacenar me aparece aquí en la tabla. ¿A todos les apareció?
señor. Sí, Brian, una pregunta. señor. Eh, para, para evitar duplicidad y demás de datos, se puede hacer que en esa misma macro, al finalizar, al darle guardar, borre los datos que tenía. O sea, que borre esto, o que borre Sí, esto, o que borre esto. no, 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 el formulario. Quedó Acá. en blanco otra vez. Esa es la siguiente Sí. que vamos a hacer. Ese es lo siguiente que vamos a hacer. Perdón, ok. Resulta que precisamente nosotros le dimos la instrucción de guardar. Pero lo que dice Camilo es verdad. Cuando digamos, si uno miramos el sistema de ventas y uno hace una factura, uno guarda e inmediatamente esto se borra, ¿no? Vuelve y queda como desde cero, porque no va a dejar los datos ahí. Vamos a hacer esto una nueva inserción. O sea, vamos a generar acá una nueva figura que se va a llamar ahora limpiar. Y ya vamos a ver cómo podremos hacer para que en lugar de hacer ay caray, volví y lo guardé. Para que en lugar de hacer dos botones, nos quede dentro del mismo código. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a insertar una nueva ilustración, formas, y bueno, voy a seleccionar la misma, en mi caso. Se me quedó pequeño. Entonces acá le digo que esto va a ser, no, otra vez volví a guardar, sí, no. Le voy a decir que esto sea limpiar. Entendiéndose como limpiar el borrado del formulario, que el formulario quede limpio. Esto nomás es tema ya cambio de personalización. Listo, entonces. Bueno, tengo acá limpiar. Y voy a crear la macro que me va a borrar esta información que está acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a irme a la grabadora de macros y le digo, grabe la macro. ¿Cómo la voy a llamar? La voy a llamar, nombre de la macro se va a llamar limpiar. Y le voy a dar aceptar. Empieza la grabación de la macro. ¿Qué voy a hacer? Que los datos que están acá se eliminen. Entonces me voy a parar en sede, hago una selección múltiple con control, me voy a Excel, me voy a las 40 horas, abajo al nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. Uy, seleccioné la que no era. Venga, más bien reseteo esto. Ese es el tema de las macros manuales. Entonces, limpiar. Este y este de acá. Cuando la seleccione, le digo suprimir. O sea, en la instrucción que le estoy guardando es que voy a suprimir lo que hay ahí. Si no hay nada, pues no va a suprimir nada. Si hay algo, va a borrar todo. Para que no quede ese sombreado, yo le puedo decir por acá que termine un clic acá para que quite ese sombreado. Detengo la grabación de la macro y
Bueno, y pues ya la he creado. Miramos acá en macros, el limpiar. El código de limpiar, ¿cuál va a ser? Este que está acá. Ahora cierro esto de acá y le voy a decir a este botoncito que está acá, clic derecho, asignar macro y limpiar. Y le doy por acá aceptar para asignarlo. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí lo logramos todos? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a colocar otros datos. Le voy a decir, venga, la sede ahora es SUA, el curso es ahora Word, también son 40 horas, dato del estudiante, dirección, teléfono, dirección, correo, y bueno, le digo guardar. Al guardar, ahí me queda el nuevo registro, pero sigue la información acá. Entonces voy a limpiar el formulario. Entonces le voy a dar limpiar y se me elimina la información que está ahí. Ahora, pues por práctica y pues como para uno ir tomándole, por decirlo así, el tiro a las macros, pues uno puede crear varios botoncitos, etcétera, etcétera. ¿Y qué puede hacer uno para manipular, por ejemplo, los códigos sin tener así de pronto muchos conocimientos en programación? De hecho, es que los temas de programación son bastante amplios. Y uno pues cada día va aprendiendo y aprendiendo nuevas cosas con errores que le van saliendo a uno. Pero uno podría hacer lo siguiente. Yo tengo acá donde dice ver código. Y sé que eso está acá en el módulo 1 y tengo dos macros. La macro de guardar y la macro de limpiar. Yo les pregunto una cosa. ¿Recuerdan cuando hablábamos de un inicio, un final y unas actividades? Sin tener así como, Sí, señor. sin tener así como pues los que tengan conocimientos profundos de programaciones, porque en definitiva es su mundo, es su trabajo, etcétera, etcétera, pero no puede seguir un sentido común. ¿Cómo creen o cómo intuyen ustedes que puedo dejar las acciones de limpiar dentro de las acciones de guardar? O sea, la macro de limpiar, ¿cómo la podría dejar dentro de las acciones de guardar, dejando solamente una de las dos? ¿Cómo se imaginarían ustedes? Borrando de pronto donde dice ahí como en sub y el inicio, o sea, como borrando esas líneas y que quede todo pegado. Sí, buena alternativa. Borro el en sub. Porque es que en sub, ¿qué es? ¿La terminación de quién? De guardar, ¿cierto? Si yo borro el en sub, quiere decir que esa macro no ha terminado. Y si borro el sub limpiar, quiere decir que esa macro nunca ha iniciado y no existe porque se llama, porque el nombre lo define ahí después de dar la declaración sub. ¿Cómo inserto yo o qué sí podría hacer para uno ser, bueno, ser más organizado con el tema del código? Resulta que yo ayer les decía algunas cosas de que no, Visual Basic for Applications no tiene problemas si yo le dejo todo esto aquí en la izquierda, si le dejo todo desordenado, etcétera, etcétera. Pero miren qué va pasando
con la estructura del código. Por aquí, sin conocer un WIF, lo que va dentro del WIF está con una tabulación, termina en WIF, por acá hay otras instrucciones, crea un WIF y así hay una tabulación. Cada vez que se hace una declaración, prácticamente que se genera una nueva tabulación. Cuando veíamos ayer los ciclos for, que for es una declaración para un bucle, yo les decía que pues podían dejarlo todo a la izquierda o como podían dejar abajo hacia la derecha, por temas de organización del código y para entenderlo mejor debería ser así. ¿Por qué? Porque uno entiende mejor que acá arranca un WIF y todo esto es lo que se ejecuta en un WIF. Si uno tiene un for, todo esto es lo que se ejecuta en el for. No que ese for hace parte de todo, como ayer que tocaba hacer como la discriminación por colores. Yo puedo insertar dentro de una macro un comentario. Miren que yo creé dos macros porque si no conozco bien pues todo el tema del código, puedo crear, guardar la instrucción y combinar las macros para que me quede en una sola. Yo puedo insertar un comentario con una comilla simple, no con las dobles comillas, sino con una comilla simple. Esa comilla simple a mí me aparece enseguida del 0. Esa comilla simple y ese comentario sirven para orientarnos sobre qué se está haciendo. Cuando los códigos son muy extensos, uno prefiere insertar un comentario para decir, bueno, limpiar la macro o decir por acá, a partir de acá se está limpiando la información de formulario. Con esa comilla, miren que eso queda en verde. Ese verde es un comentario. Un comentario no se ejecuta dentro del código. Es decir, todo esto se ejecuta, pero esto que está acá no se ejecuta. Simplemente es informativo. Y miren que aquí me quedó una sola macro. La macro guardar, su inicio, sus actividades y su final. Yo guardo acá la información, le doy guardar a esto, me salgo un momento, donde dice macros, va a quedar solamente la de guardar. Si intento ejecutar la de limpiar, me va a decir que no la puede ejecutar, porque puede que no esté disponible o se haya deshabilitado. Pues más que eso fue que se borró. Entonces yo le puedo dar clic derecho acá, en asignar macro. Ay, no me va a hacer el cambio. Entonces tocaría eliminar esto de acá, cortarlo. Y ya me queda una sola macro. Probemos si quedó haciendo lo que esperábamos. Entonces, una sede, Chapinero, un curso, vicio, ejemplo. Horas, 20 horas. Datos del estudiante. Dirección, etc. Teléfono y correo. Y le digo guardar. Y yo me voy a la base de datos, me queda guardado y en el formulario se borró. Y vuelvo y les digo, no tengo que hacer el de guardar e irme al código y valga la redundancia, perdónenme la palabra, estresarme en crearlo. Si yo tengo una herramienta como la grabadora de macros, pues entonces yo puedo grabarla y luego la dejo en un solo código. Y lo bueno de la grabadora de macros es que se vuelve algo muy interactivo, algo muy educativo, perdón, porque me va
a empezar a entender algunas cosas. Por ejemplo, yo que hice, seleccioné estas y estas celdas. ¿Eso en qué instrucción me lo colocó? En esta de acá, range, de rango. También les decía que esto va mucho de la mano con el tema del idioma inglés. Por la misma razón, porque no conozco hasta el momento que recuerde un lenguaje de programación que esté en español. La mayoría están en inglés. O al menos los más conocidos, Python, Java, C++, JavaScript, Visual Basic, etc., R. Entonces por acá, haga una selección, coja un rango y selecciono, mire, ¿cómo hago para decirle que hace una selección? Entre paréntesis, entre comillas y el nombre de las celdas. Punto select. Esto es un objeto que me está trayendo un método ¿cuál? Que seleccione, o sea, selección de unas celdas. La última celda que quedó activada fue la última selección que hice acá, que era la que quedaba así, que quedaba en blanco y no quedaba sombreada. Esa es la que quedó activada. Y me está diciendo de la selección que hice, ¿cuál selección? La hice acá, con el select. Clear contents, limpie el contenido. Y lo último que le dije fue váyase al rango F6. Que eso fue, démosle un clic por acá para que se pierda el sombreado. ¿Hasta ahí vamos bien? Brian, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos en este caso, cuando creaste la primera para que los nombres se pasaran a la otra hoja, también se hubiese podido, antes de quitar el sombreado, darle suprimir para no tener que hacerla como 2 veces y Sí, luego unirlas. también se había podido. O sea, termino ya. La última instrucción de eso fue el copiado, el pegado, devolverme hacia acá y quitarle la selección, ¿cierto? Mira que ya ahí Sí, señor. habías pensado ya en ahorrarte pasos, en ahorrar de hacer otra macro. Entonces, en vez de volverme acá, yo veo el contenido, pues vuelvo y selecciono ese contenido. Volví, me equivoqué por ahí, creo. Y le daba, sí, y le daba a suprimir. Y ya ahí me queda guardado que después de que copie y pegue la información, suprima los datos que hay en el formulario. Hubiese sido lo mismo. Aquí hicimos 2 pasos y mira que tú ya estabas pensando cómo ahorrar pasos. La mayoría de temas vuelvo y les digo, temas de macros y eso, y todo en general de Excel, no hay una metodología exacta y depende también mucho pues del pensamiento y la lógica de todos. Incluso este tema de crear sistemas de ventas va a depender también de qué, de la creatividad que uno tenga. Uno puede decir, mire, escojamos esta figura, se puede hacer esto, lo otro, que la caja sea de esta dimensión, etc. También tiene como su tema de diseño. Eso en temas de programación, el que hace el código, pues si lo han escuchado por ahí, el que hace el código en general es un programador backend, y los que se fijan más en el diseño deben saber de backend, pero tienen más profundidad en frontend. Backend es de atrás, o sea, lo que hay por debajo del código, y el frontend es lo que visualmente se muestra. Porque hay personas que son muy buenas programando, pero tienen muy poca creatividad para hacer esto. Yo me encuentro en ninguna de las dos. No es que sea el mejor programando, ni tampoco es que sea el más creativo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, correcto. Listo. Entonces, por acá, ¿qué vamos a hacer? Resulta que, bueno, yo tengo por acá la información, el guardado y el limpiado. Vamos a darle a la X un momento como si fuéramos a cerrar el archivo. Él me va a preguntar a mí que si deseo guardar los cambios efectuados. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que yo había generado en la base de datos no se había guardado todavía. O sea, lo que me quedó a mí en donde voy a almacenar los registros de mis facturas, por decirlo así, no me ha guardado todavía. Y esa pequeña instrucción puede ser un complique literalmente. Porque si hacemos esto en Excel y Excel para que guarde la información, yo siempre tengo que darle guardar, pues ¿qué va a ocurrir? Si estoy desde un computador portátil, pues puede que no haya mucho lío a menos de que la batería esté fallando. Porque si se llega a ir, por ejemplo, la luz, ¿qué puede pasar con el registro de las ventas? Hay una gran posibilidad de que se pierda. A pesar de que Excel ya tiene como su memoria y siempre que se va la luz o algo y aperturamos de nuevo el Excel, él nos dice que hay unos archivos de recuperación. Él dice que ha encontrado como que algo pasó y como que usted no había guardado y le trae a uno la información. El tema es que con las macros hay que tener cuidado con eso porque si el archivo de recuperación es otro archivo diferente al original que teníamos. Cancelo acá un momento. Entonces yo tengo el archivo original y se va la luz. Cuando yo vuelvo y abro Excel, él me dice, mire, traiga su archivo original hasta donde quedó la última instrucción de guardado, o yo le puedo traer a usted un archivo de recuperación. Coge normalmente el mismo nombre y le dice por ahí entre candados recuperación o algo así, si mal no recuerdo. Pero este es un archivo y este otro es otro archivo. ¿Y qué pasa? Si yo le digo, bueno, me lo recuperó y lo guardo, resulta que dependiendo de cómo se tenga configurada la macro, me va a empezar a almacenar información ya no acá, sino acá. Y si por acá esta macro estaba relacionada con varias hojas, pues entonces va a perder esa relación que hay entre las macros, entre las hojas. Casi que uno forma una base de datos en Excel, como lo hacíamos o como lo mirábamos con el tema de las funciones de bases de datos, que todas iban relacionadas. Porque un sistema puede ir relacionado no solamente en la parte que registra la información, sino también puede ir relacionado en la parte de inventarios, yo puedo tener una hoja para que me registre los clientes, otra hoja o otro libro para que me registre a mí, para que me descargue los inventarios, o sea, para que me vaya reduciendo los inventarios. Y si el link, o sea, la unión está con el archivo original, por ejemplo, original y por acá hay uno de inventarios, él va a tener una relación así, pero si aparece otro, ese otro no va a tener la relación con este. Entonces van a empezar a haber problemas con las macros. Para ello, uno procura que siempre que ingrese la información, o sea, que la ingrese acá, inmediatamente el libro guarde como tal la información. ¿Cómo se hace eso? Yo sé que, bueno, todo el mundo sabe que, bueno, ¿y por qué no le damos guardar acá y ya? Pues la idea es evitarse uno ese guardar, porque si uno le da aquí clic, ya uno sabe que guardó. Cada vez que dice, por ejemplo, acá que no sea guardar, sino que sea facturar. Entonces uno clic en facturar, facturó, le sacó a uno la factura y no tiene que estar pensando acá que voy a guardar, porque puede que uno a veces, como pasa, facturo, llegó más gente, más clientes, etcétera, o si lo miramos dentro de un sistema de una bodega, me llegó un pedido, etc. Para evitar esos errores humanos, la idea es que todo quede ya pues automatizado. ¿Cómo hacemos eso? Pues si yo me sé el código, pues lo guardo de una vez. Pero si no me lo sé, pues le digo grabar macro y le digo que la instrucción va a ser de guardar el libro como tal, de guardar la información que hay dentro del libro.
No vamos a colocarle guardar porque no puedo poner dos archivos que se llamen guardar. Le voy a poner salvar, que es como en la traducción literal del inglés del guardado, que es control save, que es control S, que es de control salvar. Entonces le digo salvar y le doy aceptar. Y la única instrucción que yo tengo que darle a esta macro es guardar acá. Ahí ya me guardó y puedo detener la grabación. ¿Y qué hago yo? Me voy a ver código. En el módulo 1 quedó la instrucción o la macro de salvar. Miren que era un código sencillito, era solamente decirle active workbook, o sea, el libro que está activo, guardar. Entonces, la misma lógica de ahorita, ¿cómo sería para que me quede en el guardar? Espero que no me haya quedado sin internet. Quitar las palabras en Dar el sub y sub bien. salvar. Correcto. Y dice salvar macro. Y por acá le digo, para recordarme, a partir de acá se está guardando el libro. Y le digo acá guardar. O sea, que guarde aquí el código. Cierro acá. Pruebo con otros datos. Nombre. Bueno, vamos a hacer algo. Me acordé de algo ayer. Y le digo guardar. Aquí me queda la información. Se limpió y yo le voy a dar a este libro cerrar. Y miren que me lo cierra de una vez. No me preguntó nada de que si había guardado o no había guardado. Si se va la luz, pues ya quedó como quedó guardado. Simplemente pues lo abro el archivo y ahí efectivamente debe estar la información. Y ya ahí quedó la información almacenada. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, todo eso en un solo botón. Podríamos haber creado varios botones para que cada uno, pues uno como que entendiera qué es lo que va a hacer. Uno puede crear esos varios botones y luego va uniendo las instrucciones a uno solo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otro botón que me diga, bueno, antes de crearlo vamos a hacer lo siguiente, más bien. Resulta que aquí yo le di guardar hace un momento. Pero pues a veces a uno le puede quedar la duda de que, venga, ¿será que eso sí guardó o no guardó? ¿Cómo hago para saber? Dentro del código también uno puede mencionarle una pequeña instrucción que es cortica, que es para mostrar como una leyenda que diga se ha guardado la información correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar el código de ese guardar. Si yo sé que las instrucciones acaban acá, bueno, acaban realmente en sub, pero hasta acá va la última instrucción y yo quiero agregar algo nuevo, pues le doy un enter acá. Y yo le voy a dar un comentario adicional, le voy a decir
verificar si la información se guardó o no. Entonces por acá le digo lo siguiente. Llamo una función que se llama msgbox. msgbox es de message box, es decir, una cajita que va a mostrar un mensaje. ¿Qué mensaje voy a mostrar? Miren que acá le di enter y me está diciendo, me está haciendo una sugerencia o una guía como hacían las funciones de cómo debe ir. Yo sé que pues ahí hay muchas cosas que de pronto pues no vamos a entender. Yo acá recuerdo también algunas, no recuerdo todas, pero quedémonos con la siguiente estructura. En ese msgbox aperturo un paréntesis y le digo que me abra unas comillas normales, porque es que voy a ingresar un texto. Entonces si voy a ingresar un texto ahí, voy a generar unas comillas. Bueno, en general casi para todo lo que voy a ingresar le voy a colocar comillas y le voy a decir que me coloque cada vez que se ejecute todo lo de arriba hasta el guardado. Le voy a decir que me coloque la siguiente palabra: se han guardado los datos correctamente. Cierro las comillas y cierro el paréntesis, casi como lo que habíamos visto en las funciones. Y yo le digo acá guardar. Cierro acá el editor de código, ingreso una nueva sede, otro curso de otras horas, bueno, el nombre del estudiante, el apellido, la dirección, el teléfono y el correo. Y yo le digo guardar. Y me aparece ahí la cajita, se han guardado los datos correctamente. Y le doy OK. Yo ya sé que ese mensaje aparece después del guardado. Si el guardado se ejecutó, si aparece eso, es porque el guardado se ejecutó. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, ¿qué últimos botones podría crear? Podríamos crear un botón para irnos a verificar la base de datos y que la base de datos nos devuelva al nos devuelva al formulario. Pero pues esto ya de manera más interna, ¿no? Porque pues no, esto no va a quedar a la vista de todo el mundo, sino de la persona que lleve el control de del formulario. Entonces yo puedo crear un nuevo botón, le digo insertar, inserto la forma, y aquí insertándole la forma le voy a dar, no sé, clic derecho, editar texto y le digo que esto va a ser ir a la base de datos. Aquí pues temas de estilo nuevamente, simplemente le voy a colocar por aquí un Arial, le voy a decir que eso está sí está en blanco, en negrita por aquí centrado y esto acá y que sea 12. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una macro que me mande de aquí, con darle clic acá me mande a ABD general. Entonces, programador, grabar macro, le voy a decir a esa macro ir ABD. Me toca colocarla así, no con espacios. Si mal no recuerdo, con espacios no la va a dejar agregar. Ir ABD y aceptar. No incluye espacio u otro carácter no permitido, sí. Entonces, no puedo colocar acá espacio. Y le doy a aceptar.
está grabando la macro. ¿Qué quiero que me grabe? Que vaya acá. Detengo la grabación. Le digo clic derecho, asignar macro. Ahí está la macro ir a BD y le doy a aceptar. Ir a BD. Ahora, para devolverme, le creo otro botón. Le digo que ese se va a llamar ir a formulario. Y le digo, vamos a crear la macro. O ya la creé, no la he creado. Programador, grabar macro. La macro se va a llamar ir a formulario. Ir a form se le va a colocar. A form mejor. Aceptar. Clic en formulario, detener grabación. Y en base de datos acá, pues le asigno esa macro que creé, que es cortica. Asignar macro, ir a form y aceptar. Entonces, ir a formulario, ir a base de datos, ir a formulario, ir a base de datos. Algo así como temporada de patos, temporada de conejos. Y ahí tenemos pues una base de cómo podría ser un sistema de ventas. Ese sistema de ventas puede ser bastante largo, puede tener muchas cosas, puede tener muchos módulos, etc. Eso, como les digo, no es fácil, no es sencillo, no es difícil tampoco desde que uno conozca algunas cosas, es de su tiempo. ¿Qué nos quedamos acá? Con la grabadora de macros, con ver cómo podemos manipular de cierta manera código, con ver por ejemplo, que podemos tomar un código y tratar de interpretar algunas cosas y modificarlo. Ahora, pasémonos un momento a la hoja donde dice procedimientos. Nosotros ya habíamos visto un poquito sobre el tema de los procedimientos y los hemos estado viendo ayer y hoy, en el cual yo les decía que hay dos tipos de procedimientos, los sub y los function. Los sub por subrutina y los function por una función. Esos sub se conocen también como subprogramas o subprocedimientos o procedimientos sub, como están ahí. Esos procedimientos sub se utilizan, y yo les decía, cuando no se va a retornar ningún valor. Cuando yo digo retornar ningún valor es porque yo estoy ejecutando una serie de instrucciones o de pasos a pasos para que se apliquen sobre algo, como lo que hicimos acá. Yo no estoy devolviendo ningún valor. Ya vamos a ver qué es eso de devolver algún valor. Estoy simplemente grabando unos pasos, unas actividades para que me queden almacenadas. Los procedimientos de tipo function o función son funciones como las que nosotros hemos visto. Las funciones promedio, suma, min, max, etc. En donde para yo generar una función tengo que declarar el procedimiento diciéndole que ese procedimiento es una función. Enseguida va a seguir lo mismo, va a tener el nombre de esa función que se llama suma. No en todos los casos, pero notemos que en sub lo que hay entre paréntesis no tiene nada, la información está vacía. Pero en function sí tiene unos argumentos o unos parámetros. Hagan de cuenta que esos argumentos, por ejemplo, si miramos la función b de suma, argumento número 1, base de datos.
Argumento número 2, nombre del campo de encabezado. Y le puedo colocar coma, nuevo argumento sería, el último era base de datos, encabezado y criterio. Criterio. Uno puede crear funciones que no vayan dentro de Excel. Como por ejemplo, yo les decía en su momento, no hay una función que sea como tal de resta. La más cercana era LM subtract, pero acuérdense que esa nos traía era o nos devolvía un resultado, pero en letra, porque nos quedaban los números hacia la izquierda. Y el problema era que solamente me recibía 2 argumentos, o sea, 2 números. Yo puedo crear una función resta que me sirva para una cantidad pues determinada también de valores a restar. Como es por ejemplo la sintaxis de la función suma. En esta suma de acá que tiene 2 números me está diciendo, mire, el primer parámetro se llama número 1 o es el número 1. Eso lo va a guardar como un double. En las variables, yo ya creo que les había dicho que había un byte y eso. Lo estuve revisando porque no sabía, como siempre he trabajado con integers y con doubles. ¿Qué son integers? Enteros. Doubles, decimales. Pero también por debajo hay otros tipos de datos numéricos que ya no son ni porcentaje, ni fecha, ni hora, son diferentes. Los otros dos, hasta donde los consulté y me acuerdo, son byte y long. Resulta que integer, cuando dice enteros, me acepta solamente 1, 2, 3 números como tal enteros. Entonces, si yo le di, y los double me aceptan números decimales. 1,1, 1,2, 1,5. Si yo pongo el 1 solito, 1,0, bueno, el 1 solito, él también me lo va a tomar porque él entiende que el 1 tiene un decimal oculto que es el 0, que es lo mismo que 1,0 o que 1,0000. Miren que yo lo estoy colocando acá e inmediatamente me lo está omitiendo Excel. Los bytes, resulta que los bytes sirven para unos decimales, pero hasta donde me acuerdo son para 255 caracteres. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos del código ASCII? Que el código ASCII permitía, por ejemplo, que al 64 nos sacaba el arroba, etcétera, etcétera. Él puede hacer hasta al 255, al 0 hasta al 250, no, al 1 hasta al 255. Este byte quiere decir que puede sacar decimales que dentro de la memoria del programa, o sea, de la memoria Visual Basic, considere que hay 255 caracteres. Eso ya es más temas de sistemas. El long, o en otras palabras, podemos decir que los decimales pueden tener 1, ¿cuántos decimales pueden tener? Por citar un ejemplo, porque no me acuerdo exactamente. Pueden tener, por ejemplo, 1 trillón de decimales. Los bytes pueden tener solamente 255 decimales, por citar un ejemplo. Y los long pueden tener, por ejemplo, 1 millón de decimales. Puede parecer utópico decir 1 millón o 1 trillón de decimales, pero más que eso, pueden existir. ¿En qué casos? Las personas que trabajan con posiciones geográficas, las coordenadas de ciertos puntos son pues muy largas y en su mayoría utilizan pues son los double, que son como
pues la parte más grande. Incluso hay otro tipo de dato que no me acuerdo que acepta aún más decimales. Pero ¿qué está diciendo esta función acá? Esta función básicamente me está diciendo lo siguiente, que tome el número 1 como un double. Ese double me acepta 1, 1,1, 1,2, no importa. El número, y tome un número 2 como un double. Y me trae el nombre de la función y me dice, mire, la función, el resultado, lo que me va a devolver, es decir, no es parte de unos procedimientos, sino que ya ahí adentro está haciendo un proceso particular. Me va a devolver ¿qué? La suma del número 1 con el número 2. Miremoslo así. Copio lo que está acá, clic derecho, copiar. Me voy a ir donde está ver código. Lo voy a pegar acá en el módulo 2 y lo voy a pegar. Y yo le digo guardar. Copio el código y lo pego dentro del módulo. Y le digo guardar. Y yo por acá le voy a decir igual suma con la doble A. Y miren que me aparece la función que creé. Le doy tabular como cualquier función para que me abra el paréntesis. Y acá en los argumentos de función le puedo dar clic y miren que me aparece. Número 1, este de acá. Número 2, el que está acá abajo. Yo puedo decirle, por ejemplo, cuánto es 5 y 4, más 4. Y le doy aceptar. Y me hace la suma como si me lo hiciera una función suma normal. Hola, Mimita. Hola, mi amor. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Resulta Sí. que hay mucha gente que pues trabaja con esto y ya a veces no tenemos que ni siquiera crear las funciones, sino reutilizar el código que hay. Y al reutilizar ese código, tratar de mirarlo y manipularle algunas cosas de presentación y ya. Entonces yo puedo crear una función resta. La función resta, por ejemplo, si quiero restar dos valores que me queden numéricos, podría hacer algo como, veo por acá, sería función resta, el número 1 como un double, el número 2 como un double, y aquí va a ser resta, y va a ser número 1 menos número 2, y termine la función. Esto me quedó por allá, en el otro barrio, dicen por ahí. Bueno, copiamos esto de acá. Mejor lo copio de acá y le modifico más bien. Copio esto por acá. Función resta. Número 1 como double aquí. Resta. Número 1 menos número 2. Lo guardo. Y acá le digo igual resta. ¿Resta de quién? 10 y 7. Aceptar y 3. Y ya no tengo que usar el lm subtract porque en el S anterior me salía como un texto. Yo le pregunto, ¿esto es un número? Y me dice verdadero. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Por acá pasémonos a donde dice
la hoja líneas de código. En esta hoja líneas de código están quizás las líneas de código más comunes y más utilizadas para crear algo. Llámese una subrutina, llámese bueno, más que todo para subrutina la mayoría, o llámese una función. ¿Cómo sería esto? Códigos como por ejemplo, trasladarme a una celda. Entonces, aquí dice rango A1.select, o en otras palabras, seleccione el rango A1. ¿Qué va a hacer eso? Que por aquí en A1 va a quedar esto así, o sea, va a quedar la selección. Escribir en una celda. Active cell.formula1 R1C1. ¿Esto qué es? Que en la hoja activa, perdón, en la celda activa, que sea de tipo R1C1. Ese R1C1 hace referencia a que internamente interpreta el código que tiene una estructura de una fila y una columna. Ese R viene de row y el C viene de column. Resulta que posteriormente a una versión de Excel, como cada versión iban incluyendo como más apartados de qué, más columnas y más filas, en una versión determinada de Excel hicieron como un pare o como una división hasta cierta columna y hasta cierta fila. Internamente el código se llama R1C1 y hay otra fórmula que es para después de ciertas columnas y ciertas filas. Si yo le combino estas dos de acá, lo que me va a hacer primero es lo siguiente: del rango A1 punto me va a hacer el select acá, y en esa celda que quedó activa por el método select, porque la seleccioné, me va a colocar Ramón. Entonces va a seleccionar y me va a colocar Ramón. Yo puedo hacer esto desde ver código. Le digo acá en cualquiera de los dos módulos, le digo que me cree una subrutina que se llame, no sé, esto, traslado, puede ser. Le doy enter y le digo tráigame range A1.select y tráigame active cell fórmula R1C1, y esa subrutina que va a hacer, seleccionar el rango A1, o sea, la celda A1, y dentro de ello me va a colocar la palabra Ramón. Yo la guardo, voy a borrar ese Ramón que coloqué ahí. En las macros ya tuvo que haber quedado la subrutina traslado y le doy ejecutar. Y ahí me queda la palabra Ramón. ¿Cómo hago para que esa palabra Ramón me quede en negrita? El código es select.font.boldTrue. En cursiva, selection.font.italic. En la selección, la fuente va a ser bold, que significa negrita, cursiva, italic para cursiva. En letra subrayada tenemos casi lo mismo. Selection.font underline. Ese underline es de subrayado, en donde aquí no va a aparecer la misma lógica del true, o sea, como que verdadero para poner negrita, falso para no poner negrita o para quitarla, verdadero para poner cursiva, falso para quitarla. Resulta que el subrayado tiene varios estilos.
O sea, no hay una sola forma de subrayado. Caso que hay en negrita y en cursiva, que sí hay una sola negrita y una sola cursiva. Pero aquí en el subrayado notemos que hay una lista. Ese subrayado tiene un subrayado normal y un subrayado doble. Incluso en unas versiones anteriores de... Ah, no, eso es en Word. En Word, por ejemplo, tiene distintas formas, que el subrayado sea con punticos, con una línea o con líneas interrumpidas. Entonces este XL que se coloca adelante es para saber que este subrayado tiene varias opciones. Entonces XL de los subrayados, casi que está diciendo de los subrayados, el estilo que yo voy a tomar, ese single, si bien la traducción es el solo o el soltero, digámoslo así, bueno, así, lo que está diciendo es que el estilo va a ser el simple. El simple es el que viene por defecto. O sea, este de acá de una sola línea. Centrar texto. Con una declaración with, centramos el texto. Diciendo punto alineación horizontal, es decir, lo que voy a hacer por acá, ¿cómo lo voy a alinear? Lo mismo, dentro de las opciones de alineación, miremosla acá. Tenemos izquierda, derecha, izquierda, centro y derecha. Entonces, XL, para diferenciar que hay varias formas de alineación. ¿Cuál vamos a tomar? La de center, la de centrar. Si es hacia la izquierda, miren que es lo mismo, pero el XL ahora es left. Si es hacia la derecha, es lo mismo, pero miren que el XL ahora es right. Y como with es una declaración, tengo que finalizarla con end with. Ahora, esto creo que lo volví a copiar mal. Aquí hay más códigos que dicen o que describen básicamente cómo es el código de copiar, cómo es el código de pegar, cómo es el código de cortar, etc. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve, cualquiera puede decir, ¿para qué me complico con los códigos de subrayado y negrita si yo le puedo dar clic acá? Resulta que para cuando yo quiera crear, es decir, como si yo quiero crear algo, no es, digámoslo, no escribiéndolo, miremoslo acá en estas que dice acá, creo que acá se entiende mejor, dice cambio de mayúscula a otros. Aquí están los cambios que ocurren, de hecho este es minúscula a mayúscula. Esta mañana me di cuenta que lo había colocado al revés. Minúscula a mayúscula. Eso, ¿qué función me hace un cambio de minúscula a mayúscula? ¿La recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿De minúscula a mayúscula? De minúscula a mayúscula. La función, No, la en inglés es función se capital, llama, pero la suya es capital, así aparece en Mac. sí, no, es que yo me acuerdo es por el Excel, pero está en inglés que es capital. Ok. Entonces, la función se llama Majux en español. Para Majux yo tengo que seleccionar un texto y le doy Enter y me hace el cambio a mayúscula. ¿Para qué crear, por ejemplo, o para qué saberse los códigos de algo que ya está? Miren que acá yo no creé una función. La función es esta, Majux. Creé una subrutina basado en esa función. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en la función yo tengo que asignarle
la celda a la cual yo quiero devolver en mayúscula, con la subrutina yo no debo hacer esa selección. Aquí, por ejemplo, esto que está acá me está diciendo que en el rango, o sea, en cualquier celda que yo esté seleccionado, me va a aplicar el cambio básicamente de minúscula a mayúscula. Por ejemplo, estoy acá y le escribo hola. Copio el código. De hecho, no copié todo lo indeseable, copié convertir minúscula. Copio el código desde sub. Me voy a programador, ver código, y en donde están los códigos los coloco. Esto es una subrutina, no una función. La guardo. Y la diferencia está en que la función tenía que yo llamarla, seleccionar el texto, y eso me iba a guardar a mí el cambio de la celda, el cambio de la información. Aquí simplemente con que seleccione la celda en donde voy a aplicar el cambio de minúscula a mayúscula y me vaya a macro y le diga texto mayúscula y ejecutar, me va a hacer el cambio de minúscula a mayúscula. No tengo que llamar la función ni seleccionar la celda, porque puede que sea un procedimiento repetitivo para mí, de que yo tengo una hoja y siempre la columna D, E y F hasta abajo, todo eso tengo que cambiarle en mayúscula. Entonces, en vez de igual mayús tal cosa, creo la macro y la ejecuto y ya. ¿Hasta ahí es más o menos claro? Sí, señor. Listo. Por último, no nos vamos más de un minuto acá en esto. Hay una función, bueno, conseguí esta función que se llama convertir pesos ¿en qué? Convertir números en letras. O sea, si yo le digo 500, que sean 500 pesos. O sea, que diga la palabra 500 pesos. El código es este. Miren que para algo tan sencillo, tanto código. La voy a copiar. En ver código la voy a colocar en cualquiera de los dos módulos. Si ustedes cerraron como yo cerré, les va a crear otro módulo. Y le digo, guárdela. E inmediatamente yo tengo acá la función se llama pesosco. Pesosco, ahí está la función. Y me va a decir por acá que el parámetro es una cantidad. Esa cantidad es como un número, es tal cantidad es as moneda, as currency. Currency es moneda, pero esa moneda está por jerarquía de los datos, digámoslo así, la moneda está por debajo de los números. O sea, yo puedo coger cualquier número y volverlo una moneda. Entonces yo le coloco, por ejemplo, 2 millones acá. Y le doy aceptar. Y si le pongo los 2 millones, me dice, mire, son 2 millones de pesos colombianos. Hasta acá detengo la grabación